Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Y cuántos glorifican al Padre por su bendita palabra? El Santo Espíritu inspiró a más de 40 hombres en más de 1500 años, pero todos escribieron sobre lo mismo, sobre Cristo nuestro Salvador. Por eso damos la gloria, por eso damos la honra, porque el Señor es bueno y misericordioso, y precisamente en esta noche vamos a estudiar la palabra del Señor. Les invito para que, así como están en pie, abran las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 29 al 31. Hechos 4, 29 al 31. Y si usted ya tiene esta porción escritural, puede dar un gloria a Dios. Vamos a leerlos todos unidos, y después de dar lectura le voy a invitar a nuestra hermana Laura Ortega, sierva del Señor, que ella eleve una oración pidiendo a Dios que sea con nosotros en este momento. Hechos 4, 29 al 31 dice así la palabra del Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con confianza. Oramos. Oramos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, nos acercamos nuevamente delante de ti. Padre bendito, Señor, tú sabes que ya está aquí, Señor, tu iglesia, tus hijos, Padre Santo, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos necesidad, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú has preparado este momento y el mensaje, Señor, lo has dado en esta noche a través de tu sierva, a quien en esta hora, Señor, a ti te place usar como ese instrumento, Señor, en tus manos benditas. Te rogamos que tú respaldes su vida, Señor, y que tu palabra sea hablada con confianza. Y a nosotros, Padre bendito, danos ese oído atento, ese corazón, Señor, dispuesto, Señor, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, cada día de tu palabra, porque es la que nos alimenta, la que nos limpia, la que nos santifica, la que nos guía, Señor, la que nos redarguye. Y que todo este momento, Señor, tu Espíritu Santo se pueda mover con libertad en medio de nosotros, Señor. Sabemos que tú obrarás, Padre eterno, en grande manera. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? En el capítulo 2 del libro de los Hechos podemos ver cómo después de que se cumple la promesa del bautismo con Espíritu Santo, pues los apóstoles y los acompañantes comienzan a hablar en otras lenguas. Muchos que no creían en Dios y no entendían lo que estaba sucediendo, comenzaron a burlarse. Pero Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, comienza a defender a la iglesia y a predicar la palabra de Dios. Siendo él quien lo había negado anteriormente, ahora con el poder del Espíritu Santo de Dios en él, puede predicar con libertad. Así, cada cristiano debemos predicar la palabra del Señor con confianza, con libertad. Y para hacerlo, debemos aprender en esta noche, o vamos a aprender en esta noche, el Espíritu Santo nos da confianza para predicar. En el libro de los Hechos, en su capítulo 4, versículos 39 al 31 que acabamos de dar lectura, ahí vamos a tener nuestra enseñanza de esta noche. El libro de los Hechos fue escrito alrededor del año 63 al 70 después de Cristo, y el escritor fue Lucas. Algunos
estudiosos comentan que Hechos es una continuación del Evangelio de San Lucas, ya que pues es el mismo escritor. Y características que resaltan o que nos llaman la atención de este libro son varias. En Hechos, los creyentes reciben el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de la buena noticia de Jesucristo entre los judíos y los gentiles. Y también al hacerlo se establecieron las iglesias. El libro de los Hechos relata el ministerio de los apóstoles y de ahí, bueno, pues viene su nombre tradicional, Hechos de los Apóstoles. Se enfoca principalmente en dos apóstoles, en Pedro y en Pablo. Pero la característica que más resalta de este libro es que podemos ver descritos a su perfección discursos y sermones que representan casi un tercio del total de este libro. De estos discursos son 10 los más extensos, 3 son discursos de Pedro, 1 es el discurso de Esteban y 6 son discursos de San Pablo. Y en estos discursos o predicaciones podemos ver cómo todos ellos dan testimonio de Cristo, no eran palabras de ellos mismos, daban testimonio de Cristo nuestro Salvador. También en el libro de los Hechos podemos ver cómo se narran diversos viajes y transmiten la idea de que los misioneros, bueno, pues no estaban quietos, estaban trabajando para la obra del Señor. Y en resumidas cuentas podemos decir que el libro de los Hechos comienza hablando de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la promesa de cómo el Espíritu Santo es revelado a su iglesia y a partir de ahí, bueno, los apóstoles comienzan a dar testimonio de las maravillas de Cristo nuestro Salvador y el Evangelio comienza a extenderse. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el capítulo 4 del libro de los Hechos que hoy nos ocupa, nos habla sobre la valentía de los apóstoles. Nos habla de las persecuciones a las que tuvieron que enfrentarse. También nos habla de la unidad de la iglesia primitiva y también sobre la oración. Estos elementos de los que acabamos de comentar son cruciales para entender la vida de la iglesia primitiva y cómo a pesar de la persecución hubo un extraordinario crecimiento de la iglesia. Lejos de encontrarse ante los adversarios y que esto fuera una amenaza para ellos y decir, bueno, yo desisto de esto, es muy difícil, yo ya no quiero seguir y que la iglesia desapareciera, podemos ver cómo aunque el enemigo se levantara contra la iglesia crecía, porque la iglesia no estaba sola, Cristo estaba con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. El capítulo 4 comienza cuando San Pedro y San Juan son confrontados por las autoridades religiosas, los sacerdotes, el capitán de la guardia y del templo y los saduceos. ¿Por qué son enfrentados? Bueno, porque estaban enseñando al pueblo y proclamando en Jesús la resurrección de los muertos. Esto lo podemos ver en Hechos 4, 1 y 2. Usted en casita lo puede leer. Este encuentro resalta, bueno, pues precisamente la tensión que existía entre las autoridades eclesiásticas y los apóstoles, que no había esa libertad para poder predicar y estos dos varones del Señor son llevados presos. El arresto de Pedro y de Juan lleva a su comparecencia ante el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Bueno, el consejo gobernante judío, y son los mismos que condenaron a nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo nos dio la victoria a través de su muerte y resurrección, y así también Pedro y Juan, al estar ante estos varones judíos, no tuvieron temor. Antes, llenos del Espíritu Santo, pudieron dar testimonio de las maravillas que el Señor había hecho en esta tierra, pero también en sus vidas, y cómo el Señor seguía obrando misericordia, aunque ya no estaba físicamente con nosotros, su palabra se seguía cumpliendo. Y como lo mencionaba en un principio, San Pedro en los evangelios lo podemos ver como un hombre que seguía al Señor Jesucristo, pero en los momentos de adversidad que hizo, negó
a su maestro. Pero una vez que el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es manifiesto en su vida, le da esa confianza para poder predicar. Y entonces, ¿qué sucede al estar frente al Sanedrín? Bueno, pues empieza a predicar la palabra del Señor. ¿Y qué sucede? Bueno, pues el Sanedrín se maravilla de la confianza, la autoridad con la que estos varones hablan la palabra del Señor. Ellos sabían que eran varones pues sin estudios, varones muy humildes, pero se asombraban de la autoridad con la que predicaban la palabra del Señor. Y es que ya los había transformado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había hecho una obra en ellos. Y cuando están frente al Sanedrín, ellos tienen esta valentía de decir lo que ahora nosotros también proclamamos. Hechos 4:12, que nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso es lo que ellos predicaban. No predicaban palabras vanas, palabras humanas, no predicaban mensajes filosóficos, ellos predicaban la palabra del Señor. Y el Sanedrín, bueno, pues al verlos tan confiados predicar la palabra de Cristo, y al estar estudiando lo que estaban haciendo y ver los milagros que habían hecho en el nombre de Jesús, no pudieron ni tuvieron argumentos para detenerlos. Y lo único que hicieron fue tratar de amedrentarlos, amenazarlos que ya no predicaran la palabra del Señor. ¿Será que hoy en día hay quienes son amenazados para ya no predicar la palabra del Señor? Sí, hay muchos que son amenazados para ya no predicar. Pero ¿qué contestaron ellos? Vamos a ver Hechos 4:19 y 20, si me ayudan a leerlo, por favor. Cuando ellos son amenazados para dejar de predicar el evangelio, contestaron lo siguiente. Hechos 4:19 y 20 dice: entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando la palabra de Dios dice que ellos fueron amenazados, ¿qué creen que les hubieran dicho? ¿Creen que les dijeron algo como: ya deja de predicar, porque si no, ahora sí nos vas a conocer? ¿Creen que les hayan dicho algo así? No. En aquel tiempo predicar la palabra del Señor incluso podría llevarlos hasta la muerte. Pero ellos, ¿qué contestaron? Juzguen ustedes, ¿verdad? Si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. ¿Y cuál era el mandato que ellos estaban obedeciendo? Predicar el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues esta respuesta destaca el compromiso que había en ellos para transmitir el mensaje del evangelio a toda criatura. Bueno, pues ellos salen de ser arrestados y llegan con los hermanos, y entonces se ponen a orar. Y en esta oración podemos ver cómo ellos confiaban en el Señor. Y de aquí, bueno, precisamente se desglosa lo que hoy vamos a estudiar. El Espíritu Santo nos da confianza para predicar a pesar de la oposición. El versículo 29 nos dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Ellos venían de ser amenazados, ellos venían de ser amedrentados. Humanamente, bueno, pues las palabras que les dijeron podrían haberles infundido temor, podrían haberles hecho pensar: bueno, pues esto está muy difícil, yo creo que dejo de predicar la palabra de Dios porque no me quiero morir. Pero ellos, ¿qué hacen? Bueno, pues en su firme posición de seguir predicando el evangelio, corren a las plantas del Señor. Y aquí podemos ver cómo había una total dependencia de ellos en Dios. ¿Usted depende de Dios en los momentos difíciles? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues ellos nos demuestran que juntamente con la iglesia dependían totalmente del Señor. Y es una oración
muy bonita, hermanos, porque dice: ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Será que el Señor no conocía esta situación? Sí la conocía, pero como humanos venimos a las plantas del Señor para expresar nuestros sentimientos, nuestro pensar, todo aquello que nos agobia, lo dejamos a las plantas del Señor y continúan orando. Y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Ellos pudieron haber orado y diciendo: Señor, elimina a estos que no quieren que sigamos predicando. Conocían a un Dios vivo. Podían haber orado: manda fuego del cielo y que sean consumidos. ¿Qué más podían haber orado? Llévatelo, Señor. Pero no. Ellos sabían que era algo a lo que tenían que enfrentarse, pero no estaban solos. Cristo había prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces en su oración no piden que esta adversidad sea quitada. Antes pide que el Señor les dé la fortaleza y les dice: da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Es decir, dales la valentía, dales el valor, dales aquello que necesitan para poder predicar tu palabra. Los discípulos necesitaban valor, porque sabían que de volver a salir a predicar su palabra y de volver a ser arrestados, probablemente ya no saldrían vivos, probablemente serían decapitados, serían muertos de alguna forma brutal por predicar la palabra del Señor. Pero la iglesia clamaba que sus siervos siguieran predicando con confianza, con valor, con libertad. Y los discípulos necesitaban ese valor para testificar y seguir hablando de Cristo, pero también los creyentes de ahora necesitamos ese valor. ¿Puede levantar su mano el que el día de hoy le predicó a una sola persona? Ahora, ¿será que ya no hay personas a quien predicarle? Hay muchas, ¿verdad? ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos ese valor, necesitamos esa confianza. ¿Por qué? Porque por nuestras propias fuerzas, pues no podemos. Llega la timidez, llega la pena, llega precisamente el temor: me van a correr, me van a gritar, me van a maltratar. Y entonces, humanamente, ¿qué hacemos? Huimos. Y la palabra del Señor nos manda a todo lo contrario, a predicar la palabra del Señor. Es verdad, no es fácil. Y a veces decimos: bueno, sí, veo esta necesidad, pero ¿qué le voy a decir? Pues, ¿qué le vamos a decir? Lo que hemos aprendido de la bendita palabra del Señor, que Cristo vive y tiene poder para transformar vidas, para salvar, que Él ha salvado y sigue salvando, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Muchas situaciones adversas van a llegar a nuestra vida, pero así como los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que sea con nosotros, que nos dé la sabiduría para poder afrontar todo aquello, que nos dé el valor, que nos dirija, porque hay situaciones en las cuales nosotros no sabemos cómo actuar. Humanamente tal vez los apóstoles dijeron: bueno, pues nos vamos a quedar aquí encerrados hasta que, bueno, pase esta situación y entonces ya podremos salir a predicar. Pero no, lo que ellos hicieron fue doblar sus rodillas y pedirle al Señor. Y el Señor está con nosotros. Todo aquel que ha creído en Cristo tiene el Espíritu Santo en su vida. Y entonces todo aquel que tiene el Espíritu Santo es dirigido por Él. ¿Y a qué nos guía el Espíritu Santo? Bueno, pues a obedecer al Señor. Y una de las cosas que tenemos que obedecer es predicar la palabra del Señor. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues con confianza. San Mateo 10:32. Si me ayudan a darle lectura, hermanos, por favor. San Mateo 10:32. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Debemos de dar testimonio de las maravillas de Cristo nuestro Salvador. Y tal vez ustedes digan: bueno, pero es que en el lugar donde yo vivo, en el lugar donde yo ando,
no hay oposición y entonces pues no hay necesidad de predicar. No, claro que hay necesidad. ¿Habrá oposición en nuestras familias? ¿Habrá quienes digan, ya no prediques la palabra de Dios, ya no me vuelvas a decir, ya me tienes harto? ¿Y qué vamos a hacer? A seguir predicando la palabra del Señor, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hacerlo. ¿No habrá oposición entre los vecinos? Hay oposición entre aquellos que nos rodean, entre aquellos que saben que buscamos al Señor. Hay burlas, hay menosprecios. Una sierva del Señor nos decía que ella todos los días salía a barrer la banqueta de su casa, pero que el vecino le echaba toda su basura y que ella, lejos de enojarse, decía, bueno, pues la voy a barrer, y la barría, y así pasaron años, hasta que un día el vecino fue y le dijo, oye, ¿por qué tú no te enojas de que yo te eche toda la basura a tu banqueta? Y le dijo, no, porque el Señor vive en mi corazón. Y a partir de ahí, bueno, pues el vecino le dio pie para que le predicara. Y bueno, pues nosotros tenemos que pasar por esas situaciones. También hay oposición de las autoridades. Hay nuevas leyes donde ya no podemos hablar de ciertos temas, ¿verdad? Con libertad. ¿Por qué? Porque ofenden a otros. Pero si es la palabra del Señor, claro que los va a ofender, porque les está haciendo ver su condición de pecado en la que viven. ¿Nos vamos a callar? No, tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. ¿Hay oposición en las escuelas? Ya desde muy pequeños se les está enseñando a los niños cosas contrarias a la palabra del Señor. Y en muchas escuelas también los quieren obligar a participar de cosas que como cristianos ya no debemos participar. Y como padre de familia, ¿qué vamos a hacer? Pues no te preocupes, es para que te suban calificación en la escuela. No pasa nada, ¿sí? ¿Vamos a consentir eso? No. Había una hermana que decía, es que en la escuela de mis hijos hoy van a celebrar tal cosa, ¿no? Pero yo ya fui a hablar con la maestra desde el principio de año y yo desde el principio de año le dije, nosotros somos cristianos y nosotros no participamos de eso y por favor considera eso para que cuando pase pues mis hijos no vengan y tampoco la afecten. Y sí, gracias a Dios, sus maestros fueron muy condescendientes en esa parte, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero no siempre se puede, a veces hay oposición, hay problemas. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Vamos a quedarnos callados? No, vamos a predicar la palabra del Señor, que aún desde pequeños ellos pueden predicar la palabra de Dios. Mi esposo me comenta que cuando era chiquito y le daban de la ofrenda, les decía a sus vecinos, no, porque eso es del diablo. Tal vez no eran las palabras para poderlo expresar, pero bueno, él desde pequeño decía, eso no está bien. Y eso tenemos que hacer, ¿verdad? A nuestros hijos enseñarles lo que a Dios le agrada para que ellos también a su corta edad puedan predicarle a otros de las maravillas de nuestro Señor con toda confianza. Hay oposición de los grupos liberales, aquellos que llegan a nuestra vida y nos dicen, el aborto es legal ya, practícalo. ¿Qué vamos a decir? Pues sí, ya es legal, ya lo voy a practicar. No, la palabra del Señor nos dice, no matarás. Y aunque otros se enojen, nosotros vamos a seguir predicando que eso a Dios no le agrada, el feminismo. Tú eres una mujer empoderada y vales mucho, no necesitas a ningún hombre. Y la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Que debemos de estar sujetas. El Señor nos ha dado un valor muy especial como mujeres y prueba de ello es que, bueno, pues gracias a Dios tenemos libertad también para escuchar y predicar la palabra del Señor, pero todo bajo un orden. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues predicar la palabra del Señor, lo que a Dios le agrada, lo que está en su contra, y ya ni hablar de la comunidad LGBTIQ y más, y cada vez se añaden más géneros, ¿verdad? Que dicen, bueno, pues así Dios me hizo, así me tiene que amar. Pero la palabra del Señor nos dice que eso a Dios no le agrada, pero que también Él es el único que los puede liberar de esa situación. Y podemos seguir hablando de muchas oposiciones, pero así como los apóstoles en ese momento
estuvieron en una situación adversa, amenazados, y se rindieron a las plantas del Señor pidiendo que Dios los respaldara, nosotros hoy también necesitamos predicar la palabra del Señor, porque hay mucha oposición y la palabra del Señor necesita ser escuchada de todo aquel necesitado. El siguiente punto, el Espíritu Santo nos da confianza para predicar que tenemos un Dios poderoso. Versículo 30 dice, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bueno, pues con esta petición la iglesia demuestra la convicción que tenían en nuestro Dios y sabía que Él iba a obrar en medio de ellos de una manera especial, de una manera directa. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la palabra del Señor es predicada y es efecto, pues las maravillas del Señor también se manifiestan. No oran que el Señor obre milagros para creer, oran porque creen que el Señor lo puede hacer. Y aunque la principal motivación de predicar es que la gente sea salva, también ellos sabían que en el camino de esta predicación iban a encontrar personas enfermas. ¿Y qué les iban a predicar? Pues que Cristo salva y que también sana. ¿Ustedes creen que Cristo salva y sana? Tenemos un Dios todopoderoso. Y así como ellos en ese momento predicaban y se encontraban con situaciones difíciles y pedían al Señor, Señor, cuando prediquemos, que estos milagros sean manifiestos, pero lo dicen. Y al final de este versículo dice, ¿y prodigios sean hechos? ¿Por quién? ¿Por los apóstoles? ¿Por mis obras? ¿Por mi obediencia? No. Ellos dicen, sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque Él es el único que tiene poder para salvar, para sanar. Y cuando nosotros vayamos a predicar, pues vamos a predicar primeramente para que la gente sea salva. Pero si nos dicen, bueno, estoy enfermo, ¿qué le vamos a decir? Sí, pero ahorita eso no importa. Ahorita sé salvo y ya lo demás no importa. No, claro que también importa, porque el Señor tiene poder también para sanar si es su voluntad. ¿Y qué le vamos a enseñar? Que el Señor tiene poder y que bajo su perfecta voluntad Él puede actuar si así es su voluntad. Vamos a encontrar personas que se encuentren hundidas en el vicio. ¿Y qué les vamos a decir? Pues que Cristo salva, pero que también liberta. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y cual sea el vicio. Hay vicios manifiestos a la vista, como la drogadicción, el alcoholismo, pero hay otros vicios que están escondidos. La pornografía, todos aquellos pecados inmorales y aquellos que a lo mejor nadie conoce, pero el Señor sí lo sabe. ¿Y qué le vamos a decir a las personas cuando les prediquemos que Cristo salva? Pues que también los puede libertar de todo aquello que los oprime, de todo aquello que no los deja acercarse al Señor. Vamos a predicar que Cristo salva y liberta. Vamos a encontrar personas que tengan familias destruidas, matrimonios destruidos. ¿Y qué les vamos a predicar? Pues que Cristo salva, pero también restaura familias, restaura matrimonios, restaura corazones, sana heridas. Y pues gracias a Dios, cada uno de estos hechos son milagros, son maravillas. Aquello que el hombre no puede hacer, el Señor tiene poder para hacerlo, porque tenemos un Dios todopoderoso, es uno de sus atributos, y eso es lo que vamos a predicar, que hay salvación en Cristo, pero también hay poder para sanar, hay poder para libertar, hay poder para resolver problemas. Claro, no le vamos a prometer cosas que no sabemos, ¿verdad? Todo es bajo la perfecta voluntad de Cristo nuestro Salvador. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y por último, el último punto, el Espíritu Santo
nos da confianza para predicar, que Él responde y sigue bautizando con su Espíritu Santo. El versículo 31 nos dice: y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Bueno, en el versículo 29 que leímos al principio, no, la oración es para que los siervos de Dios hablen la palabra con confianza. Y en el versículo 31 dice que ya el Señor respondió y ya hablaban la palabra de Dios con confianza. Bueno, pues en esta oración podemos ver que es una oración contestada de inmediato. ¿Puede dar un gloria a Dios quien haya tenido una oración contestada al momento? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay oraciones que, bueno, pues no es el momento de que el Señor las conteste, pero no quiere decir que el Señor no las escuche. Y hay otras oraciones que son contestadas de manera que, pues no es como lo pensábamos, pero el Señor ya contestó. Y aquí, bueno, pues gracias a Dios, el Señor contesta de inmediato y de una forma notoria para todos los que estaban en ese lugar. Porque dice, y como hubieron orado, no nos dice cuánto tiempo estuvieron en oración. No nos dice, bueno, solo dijeron estas palabras y ya. Tal vez este solo sea un resumen de su oración. Estuvieron minutos, horas, no sabemos, pero la palabra del Señor nos dice, y como hubieron orado, es decir, estaban en su oración, la terminaron, dice, el lugar en que estaban congregados tembló. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, hermanos, yo les voy a pedir que nos transportemos a ese momento, que todos estamos hincados orando y de repente comienza a temblar. Sean sinceros, ¿cuántos saldrían corriendo porque está temblando? Algunos dicen que no, otros no dicen nada, solo se ríen, pero yo creo que en ese momento más de uno sí saldría corriendo diciendo, bueno, pues que tiene miedo, que algo está pasando, pero aquí la palabra del Señor nos relata un momento muy especial. Dice, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y algo sucedió, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y esto dio como resultado, hablaron la palabra de Dios con confianza. Y podemos ver que es una oración contestada al momento y que el Espíritu del Señor, bueno, pues también se manifiesta. Hechos 2:4 es una porción bíblica muy conocida, nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Aquí en Hechos 2:4 podemos ver la manifestación del Espíritu Santo, pero en el versículo 31 de Hechos 4 podemos ver cómo nuevamente se repite este suceso. Bueno, para esto debemos entender que el Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad, y nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo una vez que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Es decir, si usted ya es salvo, si usted ya aceptó a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo mora en usted. Pero además del sello con el Espíritu Santo, también hay una manifestación que en nuestro movimiento conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es? Bueno, pues es la manifestación del hablar en otras lenguas. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, pues es un don de Dios, así. No es algo ensayado, no es algo que digan, bueno, pues voy a practicar 3 meses y en 3 meses entonces ahora sí ya voy a hablar en lenguas. No, no es algo ensayado. Tampoco es algo aprendido. Es decir, que aquel que ya habla en lenguas le enseña a otro y le dice, bueno, pues ahora vamos a hablar esto. No es un nuevo idioma que se nos enseñe, no, es un don de Dios. Tampoco es algo planeado. No decimos, pues en este instante yo ya voy a hablar en lenguas y que todos me escuchen. No, tampoco. Es así de simple, un don de Dios. Y se recibe
por gracia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y como les decía, todo creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios 1, 13 y 14 nos dice: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Es decir, usted en el momento que cree, recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en usted. ¿Y cuál es una de esas manifestaciones? Bueno, que ahora usted, al tener el Espíritu Santo, obedece al Señor. No por sus fuerzas, sino porque ahora el Espíritu Santo es su ayudador, es su guía, es su consolador, es aquel que le redarguye, y entonces usted empieza a vivir una vida en comunión con el Señor, una vida en santidad con el Señor. Pero todo cristiano tenemos la encomienda de predicar la palabra del Señor. Hechos 1:8. Hechos 1:8 nos dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, todo aquel que ya es bautizado con Espíritu Santo ya recibió a Cristo como su Salvador. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a predicar. ¿Y qué va a predicar? Bueno, pues de la salvación que Cristo obró en su vida. Va a obrar de las maravillas del Señor. Va a obrar que va a hablar que Cristo sigue salvando. De eso va a predicar todo cristiano. Y cristiano es aquel que ya recibió a Cristo como su Salvador. Pero como les decía, además de eso, pues tenemos esta bendición del Señor, que es el bautismo con Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. Y bueno, como vimos en Hechos 2 ya se había manifestado el Espíritu Santo. Y ahora en Hechos 4 nos dice que otra vez todos fueron llenos. ¿Por qué otra vez fueron llenos si ya habían sido llenos? Bueno, pues porque esta es una bendición que no solo se recibe una vez en la vida. Es una bendición que se recibe constantemente por la misericordia de Dios. Y aunque tal vez usted no tenga el bautismo, dice, bueno, si yo no tengo el bautismo con Espíritu Santo, si yo no hablo en lenguas, ¿yo me puedo llenar? Claro que se puede llenar. ¿Cómo nos vamos a llenar? A través de la bendita y santa palabra del Señor. Todos vamos a ser llenos de esta manera. Es como un tanque de gasolina. Cuando tiene gasolina, ¿qué hace el coche? Avanza. Cuando estamos viviendo bajo la palabra del Señor, ¿qué hacemos? Ahí vamos caminando en el camino del Señor. Pero cuando dejamos de leer la palabra, ¿qué sucede? Ya no vamos, ¿verdad? En ese camino que el Señor nos marcó, pues también el coche, si no tiene gasolina, no va a poder avanzar. Bueno, pues el cristiano todos los días se llena a través de su palabra. ¿Y esto cómo se ve una vida llena en el Señor? Bueno, se denota en la obediencia al Señor. Y en su comunión con el Señor se denota en que precisamente predica la palabra del Señor. Y bueno, no vaya a ser como aquel varón que asistía a una iglesia y ya tenía mucho tiempo yendo a la iglesia, pero no había aceptado a Cristo. Entonces, no era hermano, ¿verdad? Bueno, por cariño ya todos le decían hermano, porque ahí lo veían. Pero él no quería obedecer al Señor. Pero eso sí, cuando había alguna situación difícil entre alguien que él conocía, decía, ve al templo, allá van a orar por ti, ve al templo, allá te van a ayudar. Ni predicaba, no les decía cuál era la solución, pero bueno, por lo menos los invitaba al templo, ¿verdad? Pero el cristiano sí tiene que decirle que hay alguien que los puede salvar, que hay alguien que les quiere ayudar, y no es casualidad. Una vida llena del Espíritu Santo se denota a través de la obediencia, a través de la comunión, a través de los frutos del Espíritu Santo. Y una vida vacía
también se nota, hermanos. Y precisamente el Señor aquí nos dice que el Espíritu Santo nos da confianza para predicar, que tenemos un Dios que responde. Puede dar un gloria a Dios si Dios le ha contestado sus peticiones. Y también que sigue bautizando con su Espíritu Santo. Hay quienes ya tenemos esta bendición por gracia de Dios y hay quienes la siguen buscando, pero la palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor permanece para siempre y esta promesa puede cumplirse el día de hoy. Bendito y alabado sea nuestro Dios. El Espíritu Santo nos da confianza para predicar a pesar de la oposición. ¿Cuántas veces ha sido usted amenazado a causa de la predicación? ¿Ha sido lastimado por predicar la palabra de Dios? ¿Lo han menospreciado por seguir a Dios? No se canse de predicar, porque está cumpliendo la encomienda de Dios para su iglesia. Predique que Dios aún quiere salvar a la humanidad a través de Cristo. Predique que tenemos un Dios poderoso. Cuando predica, se encuentra con gente necesitada no solo de salvación. Predique que tenemos un Dios todopoderoso y que Cristo no solamente nos dio salvación en la cruz del Calvario, también venció a la muerte y al pecado con poder y con autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que predicar que tenemos un Dios poderoso. Tenemos también que predicar que Dios responde y sigue bautizando con Espíritu Santo. En los momentos de angustia, espere en el Señor, porque Él responde al clamor de su pueblo. Y le pregunto, ¿aún no es salvo? ¿Cuánto tiempo tiene viniendo aquí a la iglesia y aún no ha recibido a Cristo como su Salvador? Bueno, pues hoy el Señor nuevamente está hablando a su vida porque lo quiere salvar. ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó la palabra de Dios a alguien? ¿Ha dejado de predicar por temor? Bueno, pues hoy Cristo lo quiere fortalecer, recordándole que ahora no está solo, tiene la ayuda de su Espíritu Santo. Y usted que está buscando el bautismo con Espíritu Santo, hoy el Señor lo puede bautizar si así es su voluntad. Y ese don es para todo aquel que el Señor quiere, pero tiene una responsabilidad muy grande, que es predicar la palabra del Señor. ¿Y qué vamos a aprender? ¿Qué hemos aprendido? El Espíritu Santo nos da confianza para predicar. ¿Y de qué vamos a predicar? De Cristo, que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para libertar al cautivo. ¿Tiene usted algún familiar que no ha podido dejar aquel vicio? Predíquele de Cristo, háblele de Cristo, Él es el único que lo puede liberar. ¿Tiene usted algún conocido que su familia está destruida? Predíquele de Cristo. Cristo es el único que lo puede restaurar, lo quiere salvar. No es casualidad que usted esté ahí para hablarle la palabra del Señor, pero vamos a pedirle en esta noche a Dios que nos dé esa confianza para predicar su palabra con toda autoridad y con toda libertad. Puestos en pie, vamos a entonar parte de ese coro que dice: lléname, lléname. Y hay libertad para que usted pase aquí al frente a orar, para que usted pase aquí al frente a pedirle al Señor que le dé esa confianza para predicar. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Dígaselo nuevamente con todo su corazón. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname
lugar, pero todos vamos a orar. Padre celestial, ante ti nos allegamos en esta noche en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos recuerdas, Señor, que ahora tenemos esta encomienda para predicar el glorioso evangelio de Jesús. Pero también te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos inundamos de temor, de cobardía, Señor, y cerramos nuestros labios ante la necesidad. Pero esta noche hablas a tu iglesia, Señor, recordándonos que ahora no estamos solos. Tu Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos recordará aquello que hemos de hablar. Ayúdanos, Señor, a no enmudecer ante aquellos que vagan sin luz, sin dirección, Señor. ¿Cuántos mueren sin haber escuchado que había una esperanza para ellos? Ten misericordia de esta tu iglesia, Señor. Antes tu Espíritu Santo nos alumbre y nos dirija, Señor. Nos dé, Señor, ese temor para poder predicar tu palabra aún ante la adversidad, aún cuando todo venga en nuestra contra, Señor. Pues no es para asustarnos, tu palabra se está cumpliendo. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que trabaje para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a compartir el amor que tú has depositado en nosotros. Ayúdanos a llevar esas noticias de salvación a aquellos que se están perdiendo. Y ayúdanos, Señor, a predicar que Cristo salva, pero también es poderoso para sanar, es poderoso para libertar al cautivo, es poderoso en cualquier necesidad. Obra misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu pueblo, que en esta noche, Señor, nos has hablado a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial. Si alguno estuviera buscando esta bendición del bautismo, Señor, sabemos que tú tienes poder para hacerlo, porque tú no has cambiado, eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Tu Espíritu Santo se manifiesta, aunque otros digan eso ya cesó. Eso no fue así. Nosotros creemos, Señor, que tu Espíritu Santo se sigue derramando en tu iglesia, dando poder para testificar, para predicar, no para vanagloria, Señor, sino para gloria de tu nombre. Aquel que esté buscando, Señor, dale de tu gracia, dale de tu unción, Señor, que ninguno, Señor, con falsas ideas lo hagan desmayar en este propósito, porque tú sigues siendo fiel, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh, Señor, aquel que viniere sin fuerza para continuar, aquel que como Pedro esté pasando por momentos de duda, dale de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra con autoridad, con libertad, con confianza. Este es tu pueblo, Señor, y ayúdanos a obedecerte. Perdona nuestra indiferencia, Señor, obra misericordia. Oh Padre Celestial, y si alguno estuviera aquí y aún no es salvo, tú sigues hablando a su corazón. Sigues hablando porque tú eres bueno, porque tú nos amas tanto.
a pesar de nuestra infidelidad. Señor, muchas gracias. Gracias por estos momentos, Señor, donde hemos escudriñado tu palabra. Gracias por estos momentos, Señor, donde hemos dejado nuestras necesidades a tus plantas, donde hemos entonado cantos para gloria de tu nombre. Que seas tú, Señor, cada día con nosotros, que tu presencia, Señor, nos llene cada día a través de tu palabra. Pon en nosotros, Señor, ese deseo de conocerte más y más a través de tu palabra, Señor. Danos, Padre Santo, ese deseo, Padre bendito. Gracias por la vida de tu pueblo. Te seguimos rogando por tus siervos que han salido a trabajar en la obra. Señor, guárdalos, fortalécelos, guíalos, respáldalos, Señor. Y te rogamos que así como los has llevado con bien, los vuelvas, Señor, con tu favor. Ahora ha llegado el momento de salir. Te rogamos que mientras distantes los unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Hay libertad en